¿Tienes problemas porque tu Windows Explorer no funciona bien en tu ordenador, tanto Windows 10 como Windows 11? Presta mucha atención porque he tenido el mismo problema, he conseguido solucionarlo después de investigarlo durante mucho tiempo y te aseguro que lo vamos a conseguir solucionar. Al final de este vídeo te voy a dejar otros tips si no te sirve este vídeo en concreto. Ya sabes que aquí siempre abogamos porque solucionemos los problemas. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Vamos a ir al ordenador, en este caso es ordenador Windows 11, que sepáis que es exactamente igual desde Windows 10, es exactamente igual, el proceso es idéntico, no tienes nada de qué preocuparte, y si te acaba sirviendo, dale un super like y suscríbete al canal, me cago en todo. Vamos al ordenador, cagando leches. Bien, supongo que a ti lo que te sale cuando abres el explorador, voy a cerrarlo y voy a abrirlo para que tú lo veas en detalle, es esto de aquí, pero a lo mejor no se te cargan algunas cosas, como por ejemplo querer buscar en tu PC o querer buscar en otra carpeta. Bueno, que sepas que es solucionable, a mí me ha pasado, de hecho me sigue pasando de vez en cuando y te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir, en este caso, el administrador de tareas. Básicamente le das al botón de Windows, buscas administrador de tareas. Disculpadme porque yo lo tengo en inglés, ponéis administrador de tareas, lo abrís y básicamente vais a ver las tareas que se están ejecutando. Lo hacéis grande para verlo absolutamente todo y aquí debería de apareceros algunas en pausa, como esta por ejemplo aquí, que básicamente está en suspensión o en pausa, y habrá algunas que te aparezcan en pausa como por ejemplo el Explorer. Si tú por ejemplo haces clic aquí, ¿vale? Aquí te aparecerá el Windows Explorer, este de aquí, que me está funcionando perfectamente, pero a ti te puede aparecer en pausa. También es importante saber que la razón de que el Windows Explorer no esté funcionando puede ser porque haya otros servicios en pausa, y esto es muy importante porque esto es como descubrir yo cuál era mi problema. En este caso veis que por ejemplo el Search también está en pausa, que es una cosa que bueno, puede ir asociada al Windows Explorer. Bueno, una vez has detectado cuáles son los que estás en pausa, no lo olvides porque esto va a significar un antes y un después. Entonces, lo primero es detectar cuáles son los que están en pausa. Lo siguiente es coger los que están en pausa, por ejemplo el Windows Explorer, vamos a suponer que está en pausa el Windows Explorer, y lo que vamos a hacer es clic derecho con el ratón y le vamos a dar a Restart, que básicamente es reiniciar el servicio. Entonces, como veis, bueno, pues se te volverá a empezar y volverá a ejecutarse y volverá a reiniciarse. Es posible que ahora al reiniciarse te funcione, pero también es posible que todavía no hayas resuelto el problema. Si no has resuelto el problema, vamos al paso número 2. Voy a minimizar esto de aquí. El paso número 2 es hacer clic en el botón de Windows y vamos a poner el CMD. CMD es el Command Prompt, que básicamente vamos a dar comandos, vamos a ejecutarlo como administrador, ¿vale? Vamos a darle a que sí, y se te va a abrir esto de aquí, que básicamente nos va a permitir a nosotros dar instrucciones a Windows desde la consola de comandos base. Lo que vamos a hacer es darle a Start, lo primero, Windows Explorer, que vamos a poner Start Explorer.exe, ¿vale? De esta manera vemos si funciona, ¿vale? En este caso se inicia, si todavía tienes este problema no pasa nada, lo cierras. Y si todavía no te ha funcionado, vamos a correr el siguiente. Vamos a poner SFC, vamos a poner esto de aquí, la barrita, y luego vamos a poner Scan Now. Básicamente esto va a detectar si tienes algún archivo corrupto. Entonces tú le das y va a empezar a chequear si tienes algún archivo corrupto dentro del ordenador. Si lo tienes corrupto, lo va a corregir y ahora vamos a comprobar si se abre el Windows Explorer. Vamos a viajar en el tiempo, a esperar a que la verificación se complete y el proceso haya terminado. Bueno, como estamos viendo, ya ha finalizado y dice que no ha encontrado ningún archivo corrupto y ninguna violación en la integridad del sistema. Como veis, bueno, a mí me funciona perfectamente ahora mismo, pero si a ti te ha encontrado algo, te recomiendo que lo que haces a continuación es irte aquí y lo que vas a empezar es a reiniciar el sistema y volver a ejecutarlo para ver si te funciona. Si te funciona, problema solucionado. Si no, vamos a pasar a lo siguiente. Lo que vamos a hacer es abrir el panel de control, para eso nos vamos aquí, donde Windows, vamos a poner Control Panel, vamos a abrirlo y una vez estamos aquí, vamos a irnos al buscador y vamos a poner File Explorer y se nos van a abrir las File Explorer Options, que son estas de aquí, ¿vale? Entonces, una vez lo abrimos, vamos a darle directamente a la parte de Clear y le vamos a dar a OK, ¿vale? Esto de Clear básicamente es para eliminar el historial, vamos a darle Clear, le damos a OK y reiniciamos el ordenador a continuación. El último paso, que básicamente es el que yo utilicé para el tema, pues para solucionar este asunto, hacemos clic sobre Windows R y vamos a poner services.msc. Entonces, lo que vamos a abrir a continuación es el panel de servicios del ordenador. Bueno, aquí es donde yo encontré el problema y básicamente estuve investigando en todos estos servicios que pone que están running, que es corriendo, que están activos. Bueno, pues vas a filtrar por aquí y vas a filtrar por los que estén en suspensión o estén parados.
En este caso, como veis, bueno, no tengo ninguno que esté parado o en suspensión. Mi problema fue que yo encontré uno que es el Windows Search, ¿vale? Y de hecho, mira, lo voy a encontrar, aquí está, ¿vale? Pone que está disabled, que está ahora mismo desactivado el inicio automático con el ordenador, y ponía que estaba en suspensión. El Windows Search básicamente se encarga de que el Windows Explorer pueda buscar dentro de tu ordenador algunos archivos concretos. Tiene otras funcionalidades, por supuesto, pero si tienes algún archivo que está corrupto, puede entrar en problemas y obviamente hacer que no funcione. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Hacemos clic sobre Windows R y vamos a poner cmd otra vez y vamos a abrir el command prompt. Aquí lo que vamos a hacer, obviamente, os recomiendo otra vez confirmar que el Windows Explorer, que el Windows Search es el que está, en este caso, pausado. Os vais al administrador de tareas también, y aquí el Windows Search también te aparecerá como que está pausado, ¿vale? Esto es muy importante. Obviamente tiene que estar correlacionado lo uno con lo otro. Como veis, el search está en suspensión porque yo lo he parado. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, como digo, abrimos el cmd, que lo tengo por aquí, si no me equivoco, este de aquí, y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir task kill, que básicamente es eliminar una tarea que se está ejecutando. Vamos a poner esto, una F, vamos a poner im, y vamos a poner explorer.exe, vamos a eliminar el explorer.exe de que se esté ejecutando, y vamos a poner una I y vamos a poner start explorer, que básicamente es reiniciarlo, ¿vale? Vale, lo hemos finalizado, lo hemos empezado, perfecto. Ahora vamos a escribir otra línea, vamos a poner task kill, vamos a poner la F, vamos a poner el im, y ahora vamos a poner search indexer.exe. En este caso no lo encuentra porque no está funcionando esta actividad, ¿vale? Porque yo la tengo desactivada. Yo te recomiendo que la pongas tal cual, taskkill f im search indexer.exe, y luego pones net stop windows search, tal que así, ¿vale? Como veis, no está empezado, como digo, lo tengo desactivado, perfecto. Y luego os recomiendo scconfig w search start disable, ¿vale? Que básicamente es que nosotros deshabilitemos este servicio. En este caso, el acceso está denegado porque no lo he abierto como administrador. Tenéis que abrir el cmd como administrador, pero también podéis hacerlo desde aquí, ¿vale? Desde lo que os he enseñado de los servicios. Os vais aquí, os vais al Windows Search, le hacéis clic derecho, le dais a propiedades, y aquí en Startup Type ponéis Disabled. Lo tenéis que parar, ¿vale? Desde aquí, le dais a OK y ya estaría. Ahora reiniciáis el ordenador y punto. Si no se termina, tenéis que volver a hacer el task kill search indexer.exe. Como veis, no lo encuentra, pero os recomiendo que le deis hasta que se elimine y ya lo deshabilitáis, y así no habrá más problemas dentro de vuestro File Explorer. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas, o suscríbete para ver los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.